Hola, mi nombre es Leo Grajeda, soy miembro de adjudicación para el torneo de CINADE 2020, soy debatiente de Cornell y hoy vamos a hablar de preceptos para debatir sobre emociones de economía, porque sé que a veces cuando nos toca una moción de economía puede ser un poquito difícil, especialmente si no estamos completamente seguros de qué significan ciertos los términos que salen en la moción. Entonces, durante este taller vamos a hablar un poquito más sobre las definiciones de ciertos términos que salen muchas veces en estas mociones, y un poquito de los beneficios y perjuicios que pueden venir con ciertos tipos de conceptos y también en dónde van a ser útiles en el debate y qué métricas podemos usar. La agenda que vamos a tomar es primero vamos a hablar un poquito de diferentes métricas que se pueden usar en cualquier tipo de debate que tenga algo que ver con economía. En segundo, vamos a hablar de los actores y los incentivos que existen. Y por último, vamos a hablar de términos comunes, por tercero vamos a hablar de términos comunes que salen en mociones o conceptos generales que pueden salir en argumentos. Y por último, vamos a ver tres mociones relevantes que han salido, que se puedan aplicar a estos términos que vamos a hablar durante el taller. Primero, ciertas métricas que podemos utilizar para aplicar como un tipo de framing para oposición o para el lado del gobierno. Hay varias en mociones de economía y no solamente son estas seis que incluí, pero estas seis yo me he fijado que han sido muy, muy útiles y que se pueden usar casi universalmente en cualquier moción que salga. Y la primera es, ¿cuál es el lado que mejor promueve el crecimiento? Entonces, en este lado en este caso es, por ejemplo, el lado que mejor compruebe que tiene un mecanismo de cómo es que va a crecer o un gobierno, una empresa, y cosas así. Por segundo, va a ser qué lado crea más estabilidad al corto o largo plazo. Esto puede ser como en términos del gobierno. Usualmente se ve como en términos del gobierno, así como para crear como más estabilidad económica, y se puede ver como de formas muy distintas, como después vamos a ver. Por tercero, sería como qué lado mejor ayuda a X grupos, o puede ser un grupo vulnerable, puede ser un grupo que históricamente ha estado desaventajado económicamente, o puede ser, por ejemplo, a la clase media, o la clase obrera, no sé. El cuarto sería qué lado promueve más la igualdad. A veces esto puede ser aplicado, por ejemplo, a un debate en donde una política que es la política que tiene que defender el gobierno es una en donde sí puede haber muy alto crecimiento, o sea, más fácil comprobar que haya más alto crecimiento, pero al mismo tiempo como oposición, si es que tenemos que sacar una extensión y si es que ya la alta nuestra ya tocó mucho este tema de crecimiento en choque con lo que nos dice la alta de gobierno, puede ser que tengamos que tener una extensión nueva y en este caso sería útil, por ejemplo, traerlo de la igualdad o la desigualdad como un factor muy, muy grande de cómo es que debemos de evaluar el debate. En quinto lugar, tenemos qué lado mejor mitiga el desempleo o X índice. Por ejemplo, puede ser que sea en tiempos de recesión, puede ser en tiempos de crisis financiera. También puede ser, por ejemplo, otro tipo como de métrica que pudiera ser negativa y que la política pudiera estar tratando de enfrentarse en contra de dicha medida. Y por último sería qué lado mejor ayuda a la población en general. Entonces esto pudiera ser, por ejemplo, una visión en donde no necesariamente pueda ser la mejor cosa para, por ejemplo, la clase alta o la clase obrera, pero sí puede ser algo que ayude a todos y eso puede ir ya como en choque, como por ejemplo con la igualdad o con ayudar a la gente más vulnerable o a X grupos, si es que, por ejemplo, preferimos como ayudarle a la mayor cantidad de gente posible. Eso es algo que sea bueno o algo así. Puede ser una métrica que podamos aplicar que sí puede entrar como un tipo de clash con lo que nos traiga al otro lado, si es que ya tomaron una de estas diferentes. En segundo, quiero hablar de actores e incentivos. Se me hace que esto es muy, muy importante y hay varios diferentes actores que vamos a hablar hoy. Y los incentivos que traen, o sea, cómo los podemos caracterizar, qué son las cosas que les interesa. Y por eso primero vamos a empezar con el gobierno, que usualmente es el actor que vemos como que sea el más grande actor, el que más pueda intervenir durante ciertas circunstancias, que pone las leyes, que quita leyes.
y cosas así. Se me hace que aquí tenemos 4 que son las más principales. El primero es la estabilidad o la orden, de cierta forma, es decir, que por ejemplo la estabilidad económica, el orden entre los ciudadanos, cosas así, o sea, asegurar que por ejemplo no haya protestas en las calles como resultado de cierta crisis económica o cierta cosa económica que está pasando. En segundo es el crecimiento, y esto sería como como incrementar la producción, incrementar la riqueza del país en general y cómo esto les puede ayudar también a los ciudadanos. Tiene un incentivo en siempre estar creciendo. Por eso tenemos como indicadores como el PIB, que son como un indicador de que si el país le está yendo bien o si le está yendo mal en general. Por tercer lugar, tenemos como el incentivo de ser reelegidos, porque al final del día la gente que son integrantes del gobierno, son políticos, son personas que al final del día tienen que ganar elecciones para mantener el poder. Y por eso siempre tienen ese incentivo de ser reelegidos. Entonces hay cierto tipo de responsabilidad que tienen con los ciudadanos de poder hacer una acción buena o beneficiosa para la población en general. Y por último es sobreponerse a competidores, y en este caso sería, por ejemplo, a países con los cuales compite. Por ejemplo, si pudiera ser como el caso de un país vecino, por ejemplo, si es que en los Estados Unidos se está compitiendo con Canadá para tener como el PIB más grande, o si está compitiendo, por ejemplo, con China para ser el exportador más grande y el mercado más grande del mundo. O sea, en ese caso sí tiene un interés y un incentivo el país como los Estados Unidos de sobreponerse a competidores como China y Rusia, que pueden también estar produciendo ciertos tipos de bienes, de productos o bienes o cosas así, que pudieran afectarse ellos mismos a su país. En segundo, tenemos a los consumidores o a los ciudadanos. Se me hace que ya en este caso es a la gente que es más afectada por cierta política que pasa, y puede ser en términos generales o, como ya hemos visto durante las métricas, pueden ser un grupo en específico dentro de la ciudadanía que puede estar afectado. ¿Y qué son las cosas que usualmente son los incentivos o que los caracterizan? Sabes que primero es los empleos. O sea, en general los consumidores y los ciudadanos quieren tener empleos. Al momento que hay altos índices de desempleo es algo que es muy malo, porque la gente no tiene ningún tipo de ingreso donde puedan ir a gastar, o por ejemplo comprar comida o cosas muy, muy básicas que son importantes para las clases medias y las clases obreras. En segundo son los sueldos y los ingresos libres. Los sueldos queremos decir aquí que sería como directamente lo que te pagan. Puede ser como por la hora o por el año. Y los ingresos libres queremos decir que, por ejemplo, el dinero que te sobra después de comprar como tus necesidades básicas. Entonces es el dinero que puedes utilizar para varias cosas. Por ejemplo, para ir a comprar algo de diversión. Puede ser como un producto de lujo, algo que no se necesite básicamente. Es el dinero extra que te sobra después de que gastes en tus necesidades básicas. Por tercero tenemos calidad de vida. Se me hace que eso es una métrica, es un incentivo y una métrica muy importante que tenemos, que en general es, por ejemplo, cómo es que está viviendo las personas. Todos tienen como los recursos básicos que necesitan para vivir, están en buenas condiciones de vivir, tienen, por ejemplo, acceso a agua limpia, o a condiciones sanitarias que sean buenas. Cuando trabajan un horario que sea razonable, tienen seguridad como en la infraestructura en donde viven, cosas así. Y por último, tenemos costos de vivir. Y en esto se diferencia un poquito del punto anterior, en que los costos de vivir sería, por ejemplo, qué tanto me cuesta ir a tener y adquirir mis necesidades básicas. Entonces pueden ser, por ejemplo, los productos que compro, los impuestos que le pago al gobierno para, por ejemplo, tener agua limpia. Básicamente todo eso que sale de nuestros sueldos para tener esas necesidades básicas y para poder vivir en cierta zona o en cierto país. Entonces aquí los incentivos serían, por ejemplo, de sueldos o ingresos libres, es tener como un sueldo más razonable y ingresos libres como más tangibles. En términos de calidad de vida, obviamente mejorar la calidad de vida. Tenemos un incentivo como ciudadanos o consumidores en tener como una mejor calidad de vida. Y por último, costos de vivir que sean más bajos o sean más accesibles para todos. Y eso puede ir también ahí con lo de los sueldos, por ejemplo, de tener un sueldo que sea adecuado para poder pagar los costos de vivir, o tener costos de vivir que sean suficientemente bajos para que puedan ser cubiertos por los sueldos.
En tercer lugar, tenemos a las compañías y los productores. Y en este caso, las compañías y los productores tienen un incentivo en crear lucros activamente, es decir, que generar ingresos sobre los productos que crean o los servicios que crean, tener un incentivo de constantemente también estar creciendo, pero también, además de crecer, tener acceso a más mercados o tener un acceso mucho más grande al mercado, es decir, el poder dentro de un mercado, la presencia dentro de un mercado, si una compañía tiene más presencia en un mercado, puede vender más cosas, puede tener más lucros, cosas así. Por tercer lugar, vemos que la potencialidad de desarrollo, es decir, que, por ejemplo, ver cómo hacia el futuro y ver que si en realidad poder desarrollarse como compañía en cierto país o en cierto mercado es algo que también guía las decisiones que hace, las movidas que hace, si es que se va a mover de un país a otro, cosas así, o sea, caen dentro de los incentivos que tiene una compañía y el cálculo que hace una compañía cuando hace decisiones importantes. Y por último, avances que puedan minimizar costos de producción, porque aquí es donde las compañías pueden, en primero, generar más lucros y en segundo, producir más de sus productos al final del día. Entonces, al momento que puedan minimizar estos costos de producción, los ayuda a adquirir como todos los demás de los incentivos y beneficios que hemos mencionado. Y por cuarto, tenemos a los bancos centrales y los bancos centrales tienen ciertas cosas, tienen ciertos intereses. En primero es la salud financiera en general, es decir, que por ejemplo tienen que asegurarse que el país está en una situación en donde la gente pueda como acceder a sus bancos, tener ese tipo de, como de salud sistémico, que no se caiga todo el sistema en general. En segundo, es un crecimiento que es sostenible, es decir, no queremos como un banco central, no queremos una situación donde el crecimiento sea muy, muy volátil, es decir, que de un año pueda incrementar muchísimo. Por ejemplo, podemos tener un incremento en el PIB anual como de 10%, pero el siguiente año caiga como 2%, algo así. En realidad, lo que quiere el país es un tipo de crecimiento que sea sostenible y que se pueda sostener para el futuro, así para que el crecimiento sea algo que la gente pueda accesar constantemente y no sea uno donde las personas como no sepan si el siguiente año va a estar su trabajo, aunque ahorita le está yendo súper bien en su trabajo. Por tercero, sería evitar o recuperar de una crisis, y esto va más o menos con el punto A, que es que los bancos centrales tienen que constantemente estar asegurándose que no están haciendo una acción que pueda perjudicar como la estabilidad del sistema en general. Y al mismo tiempo, cuando ya, o sea, entre en una crisis económica que puede que sea inevitable, necesitan tener una estrategia para cómo recuperarse de una forma mucho más rápida. Y eso sería como un incentivo que tiene en esos tiempos de crisis. Por cuarto, vemos que también tienen que tienen un incentivo a mantener un valor de su moneda deseable. Puede que el valor de la moneda sea menos de lo que es en el status quo, puede ser más alto de lo que es en el status quo, puede ser literalmente igual que es en el status quo, pero tienen un incentivo en asegurarse que el valor de la moneda sea un valor que sea adecuado, que ellos quieran manejar, al punto que ellos quieran manejar. Y por último sería controlar la inflación. Entonces sería como los precios de todos los productos en el mercado, y esto tiene que ver como por ejemplo con su habilidad de poder manipular las políticas monetarias, que va a ser un punto que vamos a hablar después en el taller, pero básicamente es asegurarse que los costos de vivir no de repente cambien como mucho de un lado a otro, más bien es controlar la inflación para que sea algo que pueda ser estable y que la gente pueda como ver 2 o 3 o 4 o 5 años en el futuro y decir como que, bueno, el valor de mi moneda, de mi cuenta de banco no de repente va a cambiar muchísimo dependiendo de lo que esté pasando en la economía. Entonces, controlar la inflación por varios diferentes medios, pero tener un incentivo de controlar. En tercero, y esto va a ser como la parte más grande del taller, va a ser los términos comunes que existan en debates de economía y que son esenciales en entender. Y obviamente hay muchísimos temas que suelen salir como nociones de economía, pero estos son un poquito, una buena introducción en qué tipos de conceptos pueden salir en la mayoría. El primero es el PIB, que se refiere como el Producto Interior Bruto, que es el indicador
monetario de todo lo que se produce en un país dentro de sus fronteras durante el tiempo, de un tiempo denominado. Y usualmente este tiempo sería como dentro de un año, dentro de un trimestre. Y cuando pensamos en como crecimiento como concepto económico, usualmente esto es en lo que se basa, y son usualmente en porcentajes. Sí se puede como decir como por ejemplo el PIB es X trillones de dólares o de pesos, pero usualmente la gente lo ve más en términos de porcentaje y sí es una medida que se puede comparar como entre los países. Y también se puede comparar entre los países, por ejemplo, en porcentaje o en medida como en total. Es decir, puede ser como en figuras como de una moneda o puede ser en porcentajes. Um, Otro concepto que tenemos es el de la oferta y la demanda. Se me hace que esto es algo que usualmente sale que es como que es algo que se necesita entender como para entender la economía en general y cómo ciertas acciones dentro de un mercado um, pueden afectar a la economía o cómo pueden afectar a las personas dentro de una economía. Y la oferta y la demanda es la relación entre la producción y el consumo de un producto o servicio en términos de cantidad y de precio. So, cuando consideramos la oferta, típicamente entra entre que haya más cantidad, el precio es más bajo. Entonces, al momento que, por ejemplo, una compañía produce más cantidad de, por ejemplo, juguetes, esos juguetes van a bajar de precio al momento que hayan más juguetes dentro del mercado. Y la razón por qué pasa esto es que si la gente sabe que hay muchas diferentes personas que le pueden comprar un juguete, probablemente van a ir a la persona que les pueda ofrecer un juguete más barato y al mismo tiempo la persona que está produciendo, al momento que, por ejemplo, les cuesta menos producir ese juguete, probablemente también van a cobrar menos por el juguete. Y al mismo tiempo, y lo mismo aplica si hay como más competencia dentro del mercado y hay más juguetes en el mercado. Y para la demanda opera de la forma inversa, que es decir, que entre más cantidad de demanda, o sea, más cantidad esté en demanda, más alto sería el precio. Es decir, que, por ejemplo, si hay mucha gente que quiere comprar X juguete y ese juguete nomás hay como 100 en el mundo, o sea, hay más gente en el mundo que quiera el juguete que hayan juguetes, en ese momento el precio se vuelve más alto. Entonces, al momento que incremente la cantidad de demanda, sube el precio en esa figura. Entonces, aquí en estas figuras abajo, estas tres figuras que tenemos, la demanda sería la línea roja y la oferta sería la línea azul. Y entonces aquí tenemos tres escenarios. Tenemos uno donde hay equilibrio, es decir, que por ejemplo, a la cantidad que la gente desea, o sea, la demanda, la cantidad en demanda es la misma que hay en oferta. En ese momento entraríamos en un equilibrio. Entonces ese es el precio perfecto en donde las compañías quieren vender su producto a ese mismo precio al que las personas quieren comprar. Entonces ahí entraríamos en equilibrio al momento que las compañías quieren venderles los productos al mismo precio que la gente lo quiera comprar. Entonces ahí tenemos un equilibrio, que sería este de aquí en medio. Y cuando tenemos un exceso de oferta, lo que tenemos aquí es que la cantidad demandada es menos que la cantidad de la oferta. Es decir, que las personas que están produciendo los productos tienen más de ese producto que la gente quiera, y al momento que pasa esto hay un exceso que existe ahí, como vemos. Uh, y del otro lado sería como el exceso de demanda, es cuando más gente quiere un producto de que sea producido por los productores y al momento que eso pasa hay una escasez. Um, Cuando hay una escasez, obviamente vemos que si hay menos como cantidad ofertada y que hay demandada, lo que pasa ahí es que va a haber una incrementación del precio. Y cuando hay un exceso de oferta, es decir, que hay más de X producto que la gente quiera, vamos a ver que el precio se va a reducir. Um, y esos son los tres escenarios que pueden pasar. Puede ser que una política afecte como a la demanda o a la oferta de cierta forma. Entonces, constantemente tenemos que estar analizando como, por ejemplo, si el gobierno ahora está produciendo más de X medicina, cómo eso va a afectar la oferta y la demanda y cómo eso va a afectar a los precios. Porque, por ejemplo, si haya más de esa medicina, entonces puede que los precios de la medicina bajen y eso sea mejor para la gente de clase obrera o gente de clase media que antes no podían comprar esa medicina. Entonces puede ser como buenos para esos consumidores, cosas así. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, podemos ver un caso donde
el exceso de oferta puede ser algo que sea malo o dañino para un país. Puede ser que, por ejemplo, bueno, yo soy como, por ejemplo, un país como Venezuela, que requiero como la venta de mi petróleo para poder tener una economía buena. Y al momento de que, por ejemplo, yo como gobierno, aunque yo necesito vender mi petróleo, y estoy constantemente produciendo petróleo, por, yo produzca un nivel de petróleo que sea tan alto que de repente crea un exceso de oferta y bajen los precios del petróleo, sería malo como para gente de clase media o clase obrera que ahora pueden perder sus trabajos y entramos en una crisis porque ya no hacemos tanto dinero como hacíamos antes, cuando el precio del petróleo era más alto y cuando no había exceso de oferta, cuando estábamos en equilibrio o había exceso de demanda. Otro tema que tenemos es el de economías de escala. Y en este caso, las economías de escala se refieren como la reducción de costos asociado con la expansión de capacidades productivas de una compañía. Y esto se puede realizar ante un avance tecnológico o simplemente por otro tipo de avance de productividad que permite que la compañía pueda sobrepasar sus gastos fijos. Gastos fijos son como cosas como la renta, el uso de máquinas, infraestructura productiva, son cosas que siempre tienes que pagar, no las cosas, por ejemplo, los materiales, pero más bien las cosas tangibles que siempre se quedan ahí, que no cambian en, precio, como en gastos de forma sustancial. Entonces, aquí lo que nos referimos es básicamente el momento que tú, como compañía, se te vuelve más barato producir más cantidad de productos que producir menos de esos productos. Entonces, un ejemplo como muy bueno de esto es como los diseñadores locales. A mí, como los diseñadores locales tienen que, por ejemplo, comprar las máquinas, comprar todo lo que requiere hacer como una camiseta. Y luego al momento que crean la camiseta, todos los gastos esos adicionales que tuvieron que, o sea, pagar, ahora van a ser tan altos que voy a tener que vender yo mi camiseta a un precio mucho más alto porque me cuesta mucho a mí poder venderte como 5 camisetas y tengo que pagar todas las máquinas y todo eso. Mientras una compañía como Nike, que ya tiene todas esas máquinas ahí, todas esas fábricas en todos lugares del mundo, lo único que tiene que constantemente pagar es los gastos de los materiales, como la tela. Entonces, si Nike ya tiene todas esas fábricas y todas esas máquinas, no le cuesta tanto crear como 2 o 3 o 4 o 5 camisetas y me puede vender a mi producto de forma más barata porque ellos sí pueden como mantener esos gastos, porque ya tienen una escala mucho más grande de producción que un diseñador local chico que vende sus camisetas a un boutique. Y el otro ejemplo que tenía yo también era como la comida orgánica contra modificada. Y como por ejemplo la comida orgánica puede ser mucho más difícil de producir porque específicamente porque no puedes producir tanta de la comida porque la tienes que mantener tú misma como o sea, tienes que tener obreros que literalmente están viendo cómo se está desarrollando como cierta fruta o cierto vegetal, porque no le puedes echar como veneno para que los animales no le coman como el maíz o algo así, mientras que una comida modificada puede ser una en donde no tienes que requerir tanta mano de obra para poder producir ese tipo de comida, como ese tipo de maíz. Entonces, al momento que bajes estos gastos fijos, puedes crear más de esa comida a nivel mucho más barato y te cuesta menos producir en gran cantidad que producir en gran cantidad de comida orgánica. So, ¿qué es la utilidad de como este término de economías de escala? ¿En qué tipos de debate se pueden utilizar? Primero, sería como en políticas de subsidios de gobierno, es decir, que por ejemplo, si el gobierno le está dando subsidios a una compañía para que genere más de cierto producto, pues ahí entraría como las economías de escala, porque al momento que el gobierno te está dando subsidios, puedes comprar como más infraestructura económica para poder producir ese producto y al momento que ya tienes esa infraestructura, puedes crear mucho más de ese producto a un precio mucho menos costoso. Otra sería como, por ejemplo, en comparaciones entre países en vías de desarrollo y los países desarrollados, porque puede que, por ejemplo, ciertos países tengan unas economías de escala que ayudan a que puedan producir mucho más de cierto producto a menos costo que uno que no tenga esa misma infraestructura.
También de compañías chicas contra compañías grandes. Las compañías chicas obviamente son menos probable que tengan una economía de escala como la grande. Entonces, al momento que estas compañías compiten entre ellas, puede ser que la grande siempre le pueda ganar a la chica simplemente porque tiene la infraestructura para poder hacerlo y para tener costos mucho menores a lo de la chica. Um, y por último, el gobierno contra el sector privado, porque, por ejemplo, puede ser que uno de estos dos tenga la habilidad de crear algo mucho más rápido y al mismo tiempo como un nivel mucho más barato que el otro. Esto puede ser, por ejemplo, cuando el gobierno tiene control de un sector contra un sector privado que tenga muchas compañías. Puede ser que el gobierno tenga una economía de la escala al momento que tiene un monopolio sobre cierto sector, o puede ser lo opuesto, puede ser que el gobierno sea tan ineficiente que el sector privado pueda tener la tecnología para poder capacitar lo que tenga una economía, para poder capacitar como una economía de escala. Otro término que tenemos son dos, bueno, es la de la privatización y la nacionalización. Y para la privatización, vemos que la privatización es la acción de tomar un bien o sector económico perteneciente al Estado o que sea libre a todos, por ejemplo, o sea, puede ser como, no sé, el aire, por ejemplo, que es libre a todos, y permitir, o sea, el Estado permitir que se venda o se compre este producto o este servicio en el sector privado. Entonces es tomar algo que previamente era del Estado o era de todos y convertirlo libre para la venta y la compra en el sector privado. Estos ejemplos pueden incluir como recursos naturales, como el petróleo, como hablamos, como por ejemplo tener como una compañía como Pemex, que era del gobierno de México, que luego lo privatizó y permitió que la gente comprara porciones de la compañía y el recurso natural del petróleo ahora existía dentro del sector privado. Puede ser terreno, por ejemplo, puede ver que el gobierno sea dueño de cierto terreno y ahora el gobierno va a empezar a vender ese terreno a la gente que lo quiera comprar. Y también pueden ser compañías nacionales, como acabo de decir, como Pemex. En términos de nacionalización, vemos que es el proceso de tomar un bien o sector económico perteneciente a una entidad o entidades privadas y dándole uso, producción, permiso de venta exclusivamente al Estado. Es decir, para simplificarlo, la nacionalización es el momento que el gobierno toma control sobre cierto sector económico o cierto recurso económico, básicamente que existe. En el momento que ellos toman control completo, que exista como que hay un monopolio sobre ese tipo de producto o sector. Y ejemplos de nacionalización serían como Petrobras, que es la compañía nacional de petróleo en Brasil, que tiene como control sobre toda la producción del petróleo en Brasil. Pemex en México, antes de la reforma energética, o sea, antes de que se privatizas, que sí, se privatizas, o sea, antes de que la privatización tomara lugar, um, cuando era una entidad como que tenía un monopolio sobre el petróleo de México. Entonces, durante el debate de la privatización y la nacionalización, hay ciertos beneficios que traen cada uno, entonces me voy a enfocar en esos de una forma muy, muy básica, así para que ustedes tengan como un entendimiento de qué son los tipos de argumentos que pueden ser incluidos en un debate entre esos dos. Del lado de nacionalización, vemos que, por ejemplo, puede que haya más responsabilidad. Podemos decir que, por ejemplo, en un momento que los países puedan ser más responsables sobre cierto tipo de recurso o sector económico, porque literalmente tienen una responsabilidad con la gente en hacerlo. Y en el momento que no hagan cierta cosa, las personas pueden literalmente reelegir a las personas dentro del gobierno y reemplazarlos con otras personas. Entonces, al momento que eso pase, hay más accountabilidad dentro de ese sector económico. En segundo, vemos que también hay control y más o menos como autonomía también. Es decir, que por ejemplo, al momento que el gobierno tiene control sobre cómo es que se maneja esa compañía, puede ser que sea mucho mejor para el país porque el país necesita que, no sé, que por ejemplo genere más empleos domésticos. Y mientras que, por ejemplo, una compañía privada puede, por ejemplo, traer gente del extranjero o pueden ver inversionistas que tengan control sobre la compañía y pueden hacer cosas que son en contra de los intereses nacionales, pueda que se vaya la compañía, cosas así. Entonces, al momento que el gobierno nacional tiene control sobre eso, puede prevenir que esos tipos de acciones tomen lugar.
También vemos que, por ejemplo, acceso a productos o servicios es algo que es muy, muy importante al momento que, por ejemplo, puede que una compañía privada, si la compañía privada es una compañía que es sumamente grande y hay competencia muy limitada dentro de ese mercado por producir ese tipo de producto o servicio, puede ser que los costos sean muy altos para la gente de clase media o de gente de clase obrera. Y al momento que eso pase, no hay acceso a esos productos y en esas instancias pueden ser mejor que el gobierno nacional tome el control para poder darle el acceso a esos productos o servicios a esas personas que sí lo necesitan y a un nivel como mucho más barato que lo puede hacer una entidad privada. Y por último, los de subsidios y estabilidad, porque aquí lo que puede pasar es que una compañía nacional puede ser como mucho más estable al momento que el gobierno constantemente le está dando ayuda interna si es que lo necesita, en contra de una compañía privada que, por ejemplo, si es una compañía privada que es muy, muy grande, puede ser que le tengan que dar subsidios y que ellos le estén constantemente dando ayuda. Entonces, al momento que sea una compañía nacional, el gobierno nacional puede asegurarse que se mantenga bien. Um, y por otro lado tenemos como privatización, que sería, de los beneficios serían, por ejemplo, puede ser que tengas mucho mejor calidad de los productos, porque al momento que hay más diversificación y hay competencia interna dentro del mercado, lo que puede pasar es que la calidad sea mejor, porque los productos están compitiendo dentro de uno y los consumidores pueden decidir a quién le van a comprar ese producto en comparación como a un producto nacionalizado, en donde las personas solamente pueden comprarle al gobierno nacional ese producto. Entonces ahí puedes ver mucho mejor calidad. Um, pero eso es contingente, por ejemplo, que haya competencia o que ya haya precedente de que eso pase. Otra cosa es como, por ejemplo, las inversiones del extranjero. Entonces, cuando hablamos de la nacionalización, hablamos de, por ejemplo, del control, como que hay inversiones del extranjero que eso puede causar que la gente pierda control sobre lo que pasa en su país. Por el otro lado, la privatización, vemos que estas inversiones del extranjero pueden ser cosas que sean buenas, porque al momento que venga dinero del extranjero, porque puedan ver dueños del extranjero, pueden meterle mucho más dinero a cierta infraestructura que pueda ayudar a la gente local y a la gente doméstica. Cosas, por ejemplo, como que si ahora hay una nueva industria privada que pueda producir el petróleo, ahora vamos a necesitar calles para que se pueda transportar el petróleo y eso es bueno porque la gente puede utilizar esas calles. Entonces esa inversión del extranjero son cosas que después ayudan a las personas que existen dentro de ese país. Entonces esas inversiones pueden ser buenas o pueden generar más empleos si hay más dinero dentro de un mercado. Um, y al mismo tiempo, como hablamos de competencia, pueden afectar calidad, la competencia también puede afectar precios. Y si hay competencia dentro del mercado, lo que puede pasar es que los precios bajen al momento que hayan muchas diferentes compañías ahí que estén compitiendo. Entonces, al mismo tiempo, ellos también pueden ofrecerle a los consumidores acceso a sus productos, igual como era la intención en uno en donde existe la nacionalización. ¿Y qué es la utilidad de estos dos conceptos dentro del debate? ¿En qué tipos de debates salen? En primero, probablemente la mayor parte salen en términos de recursos, porque usualmente vemos que ciertos recursos naturales son vistos como patrimonio nacional en ciertos países, especialmente en Latinoamérica. Um, y en segundo, vemos como, por ejemplo, cosas como medicina, porque a veces hay costos de medicina que son muy, muy altos, especialmente para los grupos más vulnerables. Entonces, medicina usualmente es uno donde sale um, competencia económica, mm, corrupción, ineficiencia. Vemos que, por ejemplo, especialmente en las compañías nacionalizadas, vemos que en países como Brasil, como con el ejemplo de Petrobras, han tenido la experiencia de tener mucha, mucha corrupción, con lavado de dinero, con robándose el dinero como estas empresas nacionales, cosas así. Um, y también al mismo tiempo con las compañías privadas puede que esto también pase, por ejemplo, como que las compañías privadas puedan como tener como captura política en donde están sobornando a los políticos, entonces ahí existe ese tipo de corrupción. Um, También puede pasar que hayan precios altos o muy altos o muy bajos en alguna industria y esto puede entrar como en ese tipo de debate. Y por último, como la calidad, como ya hemos visto, como dentro de esos beneficios y perjuicios que pueden ocurrir dentro de esos dos temas. Otro
término que también sale en debates de economía es el término de la ventaja comparativa. Y en este caso, la ventaja comparativa es la habilidad de producir en cierto sector o tipo de producto a un costo o ineficiencia menor. Entonces, esto puede ser entre países o puede ser en compañías, pero prácticamente lo que nos referimos aquí es que si tú como país puedes producir X producto a menos costo o a menos ineficiencia económica. Eso es lo que se nos referimos como ventaja comparativa. ¿Por qué es que esto sea importante en los debates? Porque cuando se comparan entidades, o sea, es decir, como compañías o países, lo importante no es cuánto se puede producir, sino cuáles son las ineficiencias que están incurriendo como compañía o como país. Las ventajas comparativas son útiles para entender cómo países en vías de desarrollo juegan un rol grande en mercados globales, por ejemplo, en mercados agrícolas o en mercados como de fabricación, pero también para analizar cómo cambios políticos o económicos pueden afectarles. Si una entidad mantiene una ventaja comparativa, tiene una ventana de oportunidad competitiva al mismo tiempo. Entonces, ciertos ejemplos que me vienen a la mente son el sector de agricultura, fabricación, regulaciones, manos de obra. Y lo podemos ver como de forma más simple, como por ejemplo hay países como en el sur de Asia que tienen una ventaja comparativa en la mano de obra, es decir, que por ejemplo les pueden pagar sueldos mucho más bajos a sus empleados para producir ciertos productos y esto ayuda a que el gobierno tenga una ventaja comparativa económica a otros países como por ejemplo la Unión Europea, en donde la mano de obra es mucho más cara. Y entonces, por tener esa ventaja comparativa, ellos son el país que toman ese rol como de producir ciertos tipos de fabricación. Por ejemplo, textiles o Nike en Vietnam, por ejemplo, que, o sea, que Vietnam ahora puede atraer a una compañía como Nike para estar dentro de su país y producir dentro de su país, mientras que Nike no produce en la Unión Europea porque sería mucho más caro producir en la Unión Europea. Aunque pueda ser posible que la Unión Europea tenga la tecnología para producir más, prefiere Nike entrar um, a, 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 Vietnam a hacer sus camisetas o algo así, porque tiene Vietnam la ventaja comparativa en tener una mano de obra mucho más baja. Entonces, por esto es que podemos entender de cómo los países en vías de desarrollo juegan un rol grande en estos mercados globales, porque mantienen estas ventajas comparativas que habilitan a estos países a ser como atractivos para estas compañías grandes y multinacionales. Y también, por ejemplo, lo podemos ver como en el caso como de cuando entran debates como de tratados de libre comercio y cosas así, en donde estas ventajas comparativas pueden cambiar porque hay ciertas como acciones um, económicas que puedan causar que cambien y que puedan como mejorar o empeorar para cierto país. Y entonces, ¿qué son las utilidades de las ventajas comparativas? Hay ciertos tipos de debates. Primero, debate sobre políticas económicas a nivel gubernamental, es decir, cuando hay cambios como en la economía, pueden ser, por ejemplo, regulaciones que estén ocurriendo, como mejorar como las condiciones de los trabajadores o mantener como ciertos estándares como de seguridad para los trabajadores, o pueden ser sueldos, por ejemplo, si incrementamos los sueldos, puede que como gobierno perdamos como la ventaja comparativa de tener mano de obra barata en comparación como a la Unión Europea. Y si tenemos más regulaciones, puede ser más caro mantener esas regulaciones o estándares como de seguridad. Um, Otro sería como, por ejemplo, comparaciones entre países en vías de desarrollo y los países ya desarrollados. Y por último, tratados de libre comercio. Sí. So, otro término común que sale es el de los sueldos mínimos. Y esto es muy básico. Es la cantidad mínima de remuneraciones que se le pueden pagar a una persona empleada. Es decir, por ejemplo, el sueldo mínimo que puede existir, que una compañía la puede legalmente pagar a una persona. Ah, y eso tiene utilidades en varios diferentes debates. Varios diferentes debates. Como el de ventajas comparativas, como si hay un debate que tenga que ver con ventaja comparativa, probablemente va a ser con los sueldos mínimos y la mano de obra. Con desigualdad, porque en ciertos países, en ciertos contextos, hasta en el contexto, por ejemplo, de los Estados Unidos, hay un sueldo mínimo que es muy, muy bajo, que en ciertos lugares puede que el costo de vida sea tan alto que el sueldo mínimo no alcance
y en ese punto cómo puede contribuir a la desigualdad en calidad de vida o en desigualdad económica en general. También en el del desarrollo, porque usualmente vemos como que un sueldo mínimo más alto está asociado con un nivel de desarrollo más alto porque puede que los costos de vivir sean diferentes al momento que vives en una ciudad, en comparación con una región más rural en donde no tengas que pagar, el costo de, por ejemplo, de renta no sea tan alto. También, por ejemplo, competencia económica entre países también. Por ejemplo, si hay dos países que están compitiendo en ese como un mismo sector económico, podemos ver que los sueldos mínimos juegan un rol grande. Y esto también se relaciona con las ventajas comparativas que tienen estos países entre ellos. Otro término que también sale mucho en debate es lo de los tratados de libre comercio. Y un tratado de libre comercio, como se los conoce como TLCs, uh, son acuerdos entre países para reducir la cantidad de barreras a la importación o exportación de sus respectivos países. Por ejemplo, sería eliminar aranceles o cuotas. Importantemente, TLCs, bueno, primero vamos a ver cómo la definición. Prácticamente es cualquier tratado donde las personas ahora ya van a reducir las barreras a importar o exportar productos en general, como entre ciertos países. Y la razón por qué son importantes es que no solamente se aplican en la interacción financiera que tienen como ciertos países, es decir, que por ejemplo, si México y Canadá tienen un tratado de libre comercio, entonces no solamente estamos hablando de los productos que se estén intercambiando y el dinero que se esté intercambiando, pero también las condiciones laborales en los países que participan. Es decir, que por ejemplo, cuando al momento que entran Canadá y México en un TLC, lo que pasa ahí es que ahora también tienen acuerdos sobre ciertas diferentes cosas. Pueden ser, por ejemplo, requerimientos de niveles de empleo, pueden ser como ciertas cláusulas que sean incluidos como sobre el requerimiento de ciertas regulaciones como sueldos mínimos, cuotas, como de qué tanto puedes contaminar, como de qué son los estándares de seguridad que existen dentro de ciertas empresas, cosas así. Entonces es importante porque no solamente puede afectar como la cantidad de movimiento económico que ocurre, pero también a cómo le afecta a la gente que está trabajando dentro de esos sectores donde existe el TLC. Y es muy importante porque puede ser un mecanismo para, por ejemplo, mejorar el ambiente, mejorar la calidad de empleo, incrementar el número de empleo que existe dentro de un país, cosas así. Entonces pueden tener como efectos beneficiosos, pero al mismo tiempo pueden tener sus mismos perjuicios. Entonces hay muchas diferentes cosas que se incorporan y por eso lo quise mencionar, porque no solamente se trata como, por ejemplo, de que se va a incrementar o se va a reducir como tu PIB, pero más bien cómo va a afectar como al sector laboral dentro de tu país, también es una cosa muy, muy válida de considerar dentro de un debate, que la gente usualmente se le olvida. Y también pensé que era bueno incluir unos mecanismos para bien y mal. Y claro, esto no son todos, pero puede, por ejemplo, darle a una persona que no sé tan como, que no tanto escuche como, por ejemplo, de TLCs, como le puede dar como una buena fundación de cómo puede argumentar. Entonces, del lado bueno, tres cosas. La primera cosa sería como que más productos importados significa que los productos, bueno, que estos productos van a ser más baratos para los consumidores y eso es algo que es bueno porque el momento que, por ejemplo, te cueste menos ir y comprar una manzana en el supermercado, es algo que para ti sería bueno porque ahora puedes usar ese dinero que te sobró para comprar otra manzana o para comprar otra cosa. Entonces, es beneficioso para el consumidor al momento que hay más productos importados baratos, porque por ejemplo puede haber menos impuestos sobre ese tipo de importación. En segundo, la potencialidad de más empleos como resultado de nueva demanda o de un nuevo mercado. Entonces, al momento que, por ejemplo, si yo soy Canadá y ahora tengo un TLC con México, puede que ahora México quiera más de mis, um, no sé, manzanas, porque yo puedo producir manzanas. Entonces, al momento que haya nueva demanda por mis manzanas, ahora voy a, por ejemplo, tener más gente, puedo ver más empleos como en el sector de producir manzanas que antes, porque hay un nuevo mercado ahí al cual podemos vender y eso es algo que sea bueno. Um, Tercero sería como reformas beneficiosas para empleados como resultado del tratado, que es como lo que lo mencioné. Por ejemplo, sería como que los sueldos mínimos ahora incrementan. Entonces, estos sueldos mínimos incrementando significa que
trabajadores ahora pueden tener como una mejor calidad de vida. Entonces, algo que sea bueno. Um, de forma mala sería, por ejemplo, la pérdida de empleos. Si otro país participante tenga una ventaja comparativa, entonces puede ser que los dos países tengan dos diferentes productos y las personas, por ejemplo, puede ser que los Estados Unidos le venda computadoras y juguetes a México y México vende esas dos cosas también. Pero los Estados Unidos puede que haga las computadoras de forma mucho más eficiente que México y México puede que haga como los juguetes de una forma mucho más eficiente. Puede ser que, por ejemplo, las personas en México que trabajaban en el sector de generar computadoras, de producir computadoras, ahora pierdan su trabajo porque sea más barato comprarle una computadora a una compañía de los Estados Unidos. Entonces eso puede perjudicar al trabajador que trabajaba en esos empleos. Y al mismo tiempo puede pasar, por ejemplo, que si la mano de obra en México se vuelve más cara, puede ser que ya la gente no compre tanto los productos de México porque puede que al momento que incrementó la mano de obra, el producto se volvió más caro y ahora ya no sea tan viable comprar ese producto de México con comparación al producto de otro país que está involucrado en el Tratado de Libre Comercio. También otra cosa que puede ser malo puede ser como un cambio estructural que ocurra a una gran velocidad. Entonces esto puede crear como un tipo de desestabilidad a corto plazo, de forma que la gente no pudo ver, como que no se pudo predecir. Y esto puede ser malo porque, o sea, puedes perder tu empleo o el otro país puede estar beneficiando mucho más que a ti, te puede como robar cierto tipo de porcentaje del mercado, así como cosas que no pudiste como anticipar. Y por último sería como una pérdida de ventaja comparativa, que esto sería por ejemplo, como el ejemplo que di, que incrementaste la mano de obra, entonces tu ventaja comparativa ahora cayó, porque si yo entré en un tratado de libre comercio con Canadá y ahora tengo que incrementar mi mano de obra, puede ser que por incrementar mi mano de obra para tener este tratado de libre comercio con Canadá, ahora ya la gente de otros países que no sean Canadá puedan ya no querer comprar mi producto porque ahora mi producto sale más caro, porque esa fue una condición que me puso Canadá para tener ese tratado de libre comercio. Entonces puede que los beneficios de ese tratado de libre comercio no sean mayores a los beneficios que pudiera haber tenido con el resto de los países del mundo por no entrar en ese tratado de libre comercio. Entonces, porque perdí mi ventaja comparativa. Y esto puede ser útil en los tipos de debates que sean sobre, bueno, primero, obviamente los que sean sobre tratados de libre comercio, pero también los que sean por el cambio climático, por las razones que dije, porque pueden ser como que las implementaciones como de regulaciones que previamente no existían en ciertos países que puedan sí contaminar más, uh, cosas así, o pueden ser como lo opuesto, puede ser que por ejemplo el Tratado de Libre Comercio no tenga cláusulas que específicamente hablen del cambio climático, entonces estos dos países ahora van a producir mucho más que antes producían y puede ser malo para el clima en general. Pueden contribuir más al cambio climático. Entonces puede eso ir como de ambos lados. O sea, puede ser beneficioso para combatir el cambio climático, puede ser perjudicial. Por tercero, también vemos que empleos o condiciones laborales son, es un tipo como de debate en donde esto puede salir. Y por último, PIB, porque obviamente si estamos produciendo más, puede que el PIB incremente. También puede bajar el PIB si estamos comprando más como del extranjero en lugar de producir esos mismos productos aquí. Eso puede ser afectado como de cierta forma u otra. Ok. También otros dos términos que son un poquito más complejos de los que hemos estado hablando, que también son útiles en el debate, son dos. Son uno el de la política monetaria y el segundo como el de las políticas fiscales. Y de las políticas monetarias son un ramo de la política económica que usa la cantidad del dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Ah, y esto comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Entonces aquí, básicamente, esto usualmente se refiere a los bancos centrales. Son los bancos centrales que pueden manipular la cantidad de dinero que existe dentro de un mercado. Puede ser un mercado doméstico o un mercado global. Y ellos también controlan el nivel de interés que existe. Entonces, cuando estamos hablando como de niveles de interés,
o de la cantidad de dinero que existe dentro de un mercado, estamos hablando de políticas monetarias. Mientras que políticas fiscales es una rama de política económica que trata con el presupuesto del Estado y sus gastos. Entonces, en vez de utilizar la cantidad de dinero como mecanismo económico, utiliza cosas como el poder legislativo del gobierno del gobierno central para adquirir un resultado deseado, es decir, usar impuestos o subsidios. Entonces, mientras que las políticas monetarias se trataban con los niveles de interés y la cantidad de una moneda que existe, de la cantidad de dinero que existe, las políticas fiscales se tratan más bien con lo que hace el Estado, con su agenda política, su agenda económica, en relación a su presupuesto y sus gastos. Entonces es como, por ejemplo, si el gobierno va y compra X cosas, si el gobierno va y pone ciertos impuestos o le da dinero a ciertas compañías o da subsidios a estas personas o le da como, por ejemplo, beneficios sociales, cosas así. Todo lo que tenga control el gobierno central, como en su agenda, um, de forma política, legislativa o de ejecutiva, sería políticas fiscales. ¿Cómo es que funciona? Se me hace que esto es importante, especialmente porque son dos temas que son complicados. Para las políticas monetarias, funcionan cuando un banco central o la autoridad sobre la moneda puede imprimir más o comprar más de la moneda de lo que existe en el mercado para manipular su precio y cantidad. Es decir, que si yo soy el Banco Central, puedo imprimir más de mi moneda y ahora el precio de mi moneda baja porque hay más de mi moneda. Y al mismo tiempo, o sea, el precio baja y al mismo tiempo hay más de mi moneda. O puede ser lo opuesto. Puedo yo comprar cantidades de mi moneda que existen en el mercado y reducir la cantidad que haya e incrementar el precio de mi moneda. Pero usualmente esto no pasa de esta forma. Pasa de esta forma directa, porque más bien usualmente pasa la expansión y la contracción de la cantidad ocurre por medio de la compra y venta de bonos del gobierno. Es decir, que el gobierno puede dar bonos como a las personas o puede comprarle bonos del gobierno a las personas y así ellos mismos pueden como incrementar o reducir la cantidad de dinero que exista dentro del mercado. Y también pueden, por ejemplo, comprar activos existentes dentro del mercado y así el Banco Central amplía o reduce la cantidad de dinero. Otro mecanismo que puede utilizar la autoridad es incrementar o reducir los niveles de interés. Y entonces, ¿qué significa cuando los niveles se incrementan o se reducen? Si incrementan, si se reducen, si hay un nivel de interés que es más bajo, la gente tiene un incentivo de prestar más dinero. Y los bancos como de prestarle más dinero a la gente. Y como la gente paga menos interés al banco, tienen un interés en sacar estos tipos de préstamos, de pedir estos préstamos, porque saben que van a pagar menos interés al banco. Entonces, al mismo tiempo, compañías van a estar pidiendo más, van a estar pidiendo, por ejemplo, estos tipos de préstamos y gastando más dinero y sabiendo que pueden tener más como de estos préstamos que guardando el dinero. Si está más alto, la gente tiene un incentivo en ahorrar dinero porque acumula interés. Entonces es más beneficioso tener el dinero en el banco donde está ganando interés que gastarlo al momento que saben que no. Entonces ese es como un mecanismo básico que es más fácil que entender como que un mecanismo como súper complicado. Pero al momento que el nivel de interés sea más alto, la gente va a ahorrar más. Si el nivel de interés es más bajo, la gente va a estar gastando más y va a estar tomando más préstamos. Y de esta forma, el gobierno central puede causar que la gente gaste o guarde más dinero en la economía. Políticas fiscales, ¿cómo funcionan? Bueno, ciertos poderes fiscales pueden ser usados de forma inmediata, como la agenda económica de un líder de gobierno, por ejemplo, si es que tienen como una orden ejecutiva que pueden causar que en un instante se movilice cierta acción económica. Y otras que tienen que pasar por el sistema legislativo. Es decir, como por ejemplo, si hay cambios de impuestos o de subsidios, o si hay diferentes tipos de leyes que causen que estos números cambien, cosas así, leyes como de impuestos. Y aunque no cambien directamente la cantidad de dinero, puede causar que las actitudes económicas también cambien de forma similar. Es decir, que, por ejemplo, si yo como gobierno bajo los impuestos, las personas
van a comprar más, porque ahora tienen como más dinero disponible que pueden utilizar para comprar otras cosas, mientras que antes el gobierno tomaba más porcentaje de mi sueldo, como ahora el gobierno toma menos porcentaje de mi sueldo, yo como persona puedo gastar más. También si un subsidio existe, mi empresa, por ejemplo, puede producir más. O yo puedo emplear a más gente porque ahora yo tengo más dinero porque el gobierno me está dando dinero. Entonces eso puede ser algo que sea bueno, que eso puede ocurrir bajo un subsidio. Y al mismo tiempo, por ejemplo, si el gobierno quita un subsidio, puede que yo tenga que compañía ahorrar más dinero. O puede ser que yo como empresa tenga que producir menos porque ahora ya no es viable producir más porque estoy produciendo en una pérdida, algo así. ¿Y qué es la utilidad de estas políticas económicas? ¿Qué tipos de debates salen? Aquí tengo 4. El primero son los debates sobre crisis económicas. Entonces, esto es importante porque usualmente tienen que ver con las respuestas que utiliza el gobierno en estos tipos de crisis económicas. En segundo sería del empleo, porque es como, por ejemplo, esto puede afectar el empleo si el gobierno central hace cierto tipo de acción con sus políticas monetarias o si el gobierno hace cierto tipo de acción porque, por ejemplo, el gobierno puede poner un impuesto más alto sobre las compañías, entonces las compañías van a tener que correr a ciertas personas, a despedir a ciertas personas, desde el momento que pasa esto el empleo baja, o al revés. También como por ejemplo crecimiento, estabilidad, porque como dijimos, el gobierno central tiene, el Banco Central tiene como por ejemplo un interés en tener un crecimiento sostenible y una estabilidad, y al mismo tiempo el gobierno tiene un incentivo en causar que constantemente esté creciendo la economía y cosas así. Y también el Producto Interior Bruto obviamente tiene que ver con este tipo de debate al momento que estas dos cosas se relacionan. Entonces, por fin, hemos llegado al punto en donde podemos como analizar emociones relevantes y podemos aplicar unos tipos de las métricas que hemos cubrido antes, tipos de temas que podemos utilizar. Entonces, aquí puse 3. El primero es como, es una moción de WDC en el 2017, que era, esta casa cree que la izquierda europea debe promover una agenda de extrema izquierda que incluye la nacionalización de la industria principal, tasas impositivas muy altas para los ricos y la expansión de los estados de bienestar, es decir, como los programas sociales. Entonces, en un caso así, aún si es que no sabemos nada, por ejemplo, de la Unión Europea, hay ciertas métricas que vienen a la mente en el momento en que somos del lado del gobierno. Primero, sería si estamos nacionalizando la industria principal y tenemos, por ejemplo, tasas a los ricos, ¿a qué tipo de sector de la población estamos ayudándole? Probablemente va a ser a los grupos que son los más vulnerables o las de la clase media. Entonces aquí podemos ver cómo, qué lado mejor ayuda a la clase media o la clase obrera. ¿Sería un mundo donde sí adaptamos esto o un mundo donde no? Y ahí podemos como tener esos mismos intereses. Ahora, ¿qué tipos de temas salieron aquí que cubrimos durante el taller? El primero es la nacionalización. Podemos ver como los beneficios y los perjuicios a las personas de clase media, clase obrera, para que caigan dentro de esa métrica como alta de gobierno. Um, También pueden ser, por ejemplo, lo de las políticas fiscales, que vemos aquí que incluyen una política fiscal económica, que es de las tasas impositivas muy altas para los ricos. Podemos ver que, por ejemplo, si esto pasa y los ricos son los que son encargados de ciertas compañías y ahora están perdiendo más dinero que, o sea, en términos de lucros que se están yendo al gobierno, podemos ver que, por ejemplo, esto puede causar que ahora muchas compañías um, puedan dejar despedir a muchas personas. Entonces eso puede como ser un perjuicio que podemos anticipar como gobierno o que podemos utilizar si somos oposición, al mismo tiempo utilizando esa misma métrica de qué lado mejor ayuda a la clase obrera. Um, de otro tipo de métrica que pudiéramos aplicar como a este tipo de debate sería, por ejemplo, qué lado es mejor para el crecimiento. Podemos ver ahí que la nacionalización es uno que hemos hablado que un perjuicio muy grande como de oposición sería que aquí, si es la industria principal la que se está nacionalizando, puede ser que ahora exista de forma mucho más ineficiente, puede ser que la corrupción exista, que también puede ser mala para la economía en general o para el bienestar de las personas en general. Puede ser, por ejemplo, también que esas tasas impositivas generen como una contracción económica, cosas así. Entonces, esos tipos de cosas son aplicables. Esos perjuicios de la nacionalización son aplicables. A ver, en el caso de la segunda moción es esta que se apoya la eliminación mundial rápida de las barreras
arancelarias y no arancelarias a libre comercio. Y esta fue de WDC 2020. Pues entra directamente en el concepto este que tenemos de los tratados de libre comercio. Entonces aquí se pueden aplicar muchísimas diferentes métricas. Pueden ser la métrica del crecimiento, puede ser la métrica de X grupo, como un grupo vulnerable o la clase media, de la estabilidad económica, estabilidad al corto plazo o a largo plazo, como hemos hablado, cosa como esto puede, y en términos de qué tipos de cosas de tratados de libre comercio podemos utilizar. Vemos de gobierno, si es que tomamos la caracterización como la métrica de la clase media o la clase obrera siendo los más importantes del debate, podemos aquí aplicar ciertas cosas, podemos aplicar específicamente como la incrementación de demanda puede generar mucho más empleos para las personas. Entonces eso puede ser una ruta viable que tenemos. El segundo puede ser cómo afectan, o sea, cómo tratados de libre comercio afectan ahora a mecanismos que tenemos para los estándares de labor que existen. Puede ser también del lado de oposición. Podemos, bajo esa misma métrica, tener, por ejemplo, uno donde ahora la ventaja comparativa desaparece porque si estamos reduciendo o eliminando estos tipos de barreras a libre comercio a nivel internacional, ahora tenemos que competir contra todos y antes nuestra ventaja comparativa ahora puede ser una que sea mucho más baja a la que antes teníamos porque teníamos nosotros cierto tipo de tratado de libre comercio con cierto país y entonces al momento que ahora tenemos, ahora que ese tratado de libre comercio no solamente exista como de forma bilateral entre X país y X país, ahora va a ser como entre todo el mundo. Entonces, ahora yo no tengo ninguna garantía que ese mismo país va a comprar solamente de mí, pero ahora le puede ir a comprar a mi vecino que también que tiene una ventaja comparativa mucho más grande. Entonces, eso puede causar que pierda yo empleos y cosas así, que entre como en un tipo de recesión. En términos también eso mismo lo podemos aplicar como a nivel de países. Podemos ver como, por ejemplo, si lo que más nos importa son los países en vías de desarrollo como métrica que tomamos. O sea, utilizando esa misma métrica como que de que cómo afecta a X grupo, pero aplicándoselo a los países, podemos ver que, por ejemplo, los países grandes pueden que siempre tengan algo que ganar, al momento que, por ejemplo, los países grandes ahora van a poder decidir con quiénes países van a tomarle como su producto, mientras que los países en vías de desarrollo siempre están compitiendo entre ellas para poder como tener acceso al mercado de la Unión Europea, de los Estados Unidos, en los mercados más grandes del mundo. Puede ser que eso sea más perjudicial para ellos, porque constantemente tengan que estar eliminando cosas como, como sueldos mínimos o reduciéndolos o regulaciones o estándares como de seguridad en sus industrias, porque ahora van a tener que competir. Entonces se vuelve como una competencia que cause un ciclo vicioso entre ellos. Entonces eso puede ser perjudicial si lo vamos bajo ese tipo de métrica en que sea mejor para esos países. Y al mismo tiempo si lo vamos bajo la métrica, por ejemplo, de cuál provee más este crecimiento, podemos ver como, por ejemplo, que, bueno, puede ser posible que el mundo en donde no hay aranceles y barreras a libre comercio sea uno en donde ayude como la expansión general. Y podemos tener diferentes mecanismos por eso. Y por último, una emoción que muy recientemente salió en un torneo muy grande era en CMU de 2019, que fue en esta casa en tiempos de recesión, haría quantitative easing en vez de darles dinero directamente a los ciudadanos. Y esta fue una moción que fue más o menos complicada porque fue un tema muy complicado, pero básicamente para dar un resumen, quantitative easing, que es lo QE, que se dice ahí, es básicamente cuando el Banco Central usa una política monetaria en vez de dar como una política como fiscal, que es darle dinero directamente a los ciudadanos. Entonces aquí podemos aplicar como ese tipo de término y nos ayudaría a entender más el debate si es que no sabemos nada de estos temas. Y ahí ya podemos incluir como, ya usando las métricas que tenemos, podemos tener ciertos tipos de principios durante el debate que pueden ser útiles, aun si es que no nos sabemos ningún tipo de mecanismo. Entonces, este sería como un ejemplo clave de entender que no necesitamos saber todos los mecanismos de cómo funcionan estos tipos de políticas monetarias y fiscales, pero más bien si tenemos un entendimiento de qué son las mejores métricas que tenemos como equipo de gobierno, de oposición, por ahí podemos ya generar como un argumento de principio
un argumento como lógico que nos viene a la mente, práctico que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, del lado de gobierno, si estamos pensando en qué sería mejor para la clase media y la clase obrera, hacer uno en donde les dan dinero a los bancos o hacer uno en donde les dan dinero a los ciudadanos. Podemos decir que la métrica que ponemos en las clases medias y las obreras, que siempre pierden durante tiempos de recesión, podemos ver que es mucho mejor bueno, que en principio, esa es una razón de por qué le debemos de dar el dinero a los ciudadanos y no a los bancos. En segundo, porque podemos ver que al final del día los ciudadanos van a tener resultados tangibles, mientras que no es garantizado al momento que les das dinero a los bancos, porque no sabemos si los bancos lo van a querer prestar a la gente y cosas así. Del lado de oposición, si tomamos la misma métrica, aquí nos importa más la gente de clase media o la gente de clase obrera, podemos decir que si no les dan dinero a los bancos, puede que exista un sistema estructural. En el momento que exista ese sistema estructural, a esos bancos ya no le van a poder dar dinero a las personas, o sea, la gente ya no va a poder accesar sus cuentas de banco. Entonces, el momento que no puedan accesar cuentas de banco y el sistema constantemente esté inestable, nunca puede haber estabilidad. Entonces la clase media y la clase obrera nunca van a poder tener como ningún tipo de beneficio si los bancos centrales no le dan dinero a los bancos comerciales. Y varios diferentes tipos de métricas de las que hemos hablado pueden ser utilizadas para esto, como para recuperación. Podemos hacer como un análisis de incentivos entre los actores, como qué tipos de incentivos tienen los bancos centrales contra los gobiernos centrales, qué tipos de incentivos tienen los ciudadanos, y ahí crear unos mecanismos. Y todas estas son combinaciones que podemos utilizar, aun si es que no tenemos como un conocimiento específico de todos estos temas económicos, porque hay bastantes diferentes temas económicos, pero como quiera hay bastantes diferentes formas que podemos utilizar, ya nomás sabiendo esas tres cosas, como sabiendo cómo los incentivos de los actores, las métricas de los actores y sabiendo un poquito de las definiciones que podemos utilizar para crear un caso y para llenar esos 7 minutos que usualmente pudieran ser mucho más difícil. Um, y eso es lo que tengo hoy. Y ojalá que disfruten mucho el torneo, claro. Y si tienen unas preguntas, claro, los pueden dejar en los comentarios en el video de YouTube. Y puedo responder por ahí. Pero bueno, como dije, espero que disfruten mucho el torneo y espero verlos muy pronto.